Siempre me había sentido orgullosa de mi departamento. No era el más grande, pero era mío. Un pequeño y moderno de un dormitorio, escondido en un rincón tranquilo de la ciudad. Había puesto tanto de mí en él, pintar las paredes en el tono perfecto de azul, elegir a mano cada mueble y arreglar todo de tal forma que quedara ideal. Era un símbolo de mi arduo trabajo, de mi independencia y de la vida que estaba construyendo para mí. No crecí con mucho, y llegar al punto de poder permitirme mi propio espacio se sentía como un gran logro. Llevaba casi 3 años viviendo allí, trabajando a tiempo completo en una agencia de marketing. El trabajo no era glamoroso, pero pagaba las cuentas. No alcanzaba para derrochar en lujos, pero me sentía contenta. Tenía mi propio ritmo, mi propia rutina. Los días se confundían unos con otros, pero eso estaba bien. Era independiente, autosuficiente, y me gustaba así. Pero no siempre me había sentido tan segura de mí misma. De niña, siempre fui la responsable en la familia. Mis padres tenían las manos llenas con mi hermano menor, Sam. Él siempre era el inquieto, el alborotador. Mientras yo me concentraba en la escuela y en hacer lo correcto, Sam andaba metiéndose en problemas, faltando a clase y haciendo lo que fuera para llamar la atención. No era malo en realidad. Simplemente no se preocupaba por las consecuencias. Mis padres pasaban tanto tiempo preocupándose por él, que no se daban cuenta de lo a menudo que yo me veía obligada a defenderme sola. No me resentía, al menos, no la mayoría del tiempo. Había aprendido a cuidarme, a enfrentar las cosas por mi cuenta. Pero no podía negar que, con el paso de los años, empecé a sentirme invisible. Sam era el ruidoso, el que todos notaban. Yo era la responsable, la que silenciosamente hacía las cosas. Nuestra relación era complicada, por decirlo menos. Nos queríamos, por supuesto, pero siempre había una tensión subyacente. Yo quería que madurara, que dejara de depender de los demás. Y él quería que me relajara, que dejara de ser tan seria. Pero éramos familia, así que, en su mayoría, lográbamos hacer que funcionara. Cuando me ofrecieron un trabajo en el extranjero, me pareció el movimiento correcto. Estaba lista para un cambio. Para algo nuevo. La empresa me ofreció un puesto en su sede en Londres, y no pude decir que no. Claro, era un riesgo, pero había trabajado duro durante años. Era el momento de salir de mi zona de confort y demostrar que podía manejar algo más grande. Sam no se mostró precisamente encantado cuando se lo conté. ¿Vas a dejarme aquí sola?, dijo, con una sorpresa y dolor en la voz difíciles de pasar por alto. ¿No crees que deberías quedarte y ayudar a mamá y papá? Ellos ya son mayores. Sabía que no estaba equivocándose. Nuestros padres no rejuvenecían y dependían de Sam más de lo que se imaginaban. Pero yo tenía mi propia vida que vivir. Estaré bien, le dije. Seguiré visitando y llamando. Además, tú estarás aquí con mamá y papá. Tú puedes con esto. Sam simplemente se encogió de hombros. No lo sé. No se siente el mejor momento para que te vayas. Comprendía de dónde venía, pero no quería dejar que sus preocupaciones me detuvieran. Así que, acepté el trabajo y me mudé a Londres. Fue una época emocionante, llena de nuevas experiencias, y me lancé de lleno al trabajo. Llamaba a casa con regularidad, sobre todo para ponerme al día con mis padres, y de vez en cuando hablaba con Sam. Las llamadas nunca eran largas, solo las actualizaciones habituales. Yo le contaba sobre mi nuevo empleo, sobre la ciudad, y él me hablaba de su vida en casa. No hacía nada importante. Solo trabajaba a medio tiempo y salía con amigos. Como siempre, se las arreglaba, haciendo lo justo para sobrevivir, pero nada que dejara una huella duradera. Unos meses después de haberme instalado, recibí una llamada de mamá. Sonaba un poco ansiosa, algo que no había oído en ella en mucho tiempo. Sam preguntó si podía quedarse en tu lugar mientras no estás, dijo, con voz titubeante. Al principio no le di mayor importancia. Claro,
Está bien, respondí. Confío en que cuidará de todo mientras yo no esté. Le dará la oportunidad de ser responsable. Sam siempre había sido el tipo de persona que se las arreglaba con el mínimo esfuerzo, así que no me preocupaba demasiado que se encargara del lugar. Pero, mirándolo en retrospectiva, me pregunto si fui demasiado confiada. Sam no era precisamente una persona de fiar. Aún así, me dije a mí misma que todo estaría bien. Estaba al otro lado del océano, y no era como si pudiera estar allí para supervisar las cosas. Los meses pasaron, y me concentré en mi trabajo. Exploré Londres, hice algunos amigos nuevos, y disfruté de la independencia que me daba vivir en el extranjero. De vez en cuando, enviaba un mensaje a Sam, preguntándole cómo iban las cosas en mi departamento. «Todo está bien, hermana», respondía. «No te preocupes, debí haber sabido mejor». La versión de bien de Sam a menudo era mucho más caótica que la mía. Pero confié en él. Y por un tiempo, me convencí a mí misma de que todo estaba bien, de que no necesitaba microgestionar nada. Después de todo, era familia. ¿Acaso no iba a hacer nada loco, verdad? No tenía idea de lo equivocada que estaba. Cuando pisé de nuevo mi departamento tras meses en el extranjero, pensé que volvería a sentirme en casa. Esperaba la comodidad familiar de mi propio espacio, el olor de la ropa fresca mezclado con la fragancia de mis velas favoritas. Lo que no esperaba era el caos que me golpeó como una ola en cuanto abrí la puerta. Lo primero que noté fue el ruido. Un grupo extraño de personas se había reunido en mi sala, hablando y riendo a carcajadas. Algunos estaban tirados sobre mis muebles, con sus zapatos dejados descuidadamente sobre mi alfombra blanca. La música retumbaba a todo volumen en los parlantes, y unas cuantas botellas vacías de cerveza estaban esparcidas sobre la mesa de centro. Era como entrar a una fiesta universitaria, pero una a la que yo no había sido invitada. «¿Quién demonios son ustedes?», pregunté, más por puro asombro que por ira. Me quedé paralizada en la entrada, con mi maleta aún en la mano, tratando de procesar lo que veía. Uno de los chicos, probablemente de unos 20 y tantos, me miró como si fuera una intrusa. «¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema?», preguntó, con tono arrastrado. «Este es un lugar de fiestas, nena. Vas a tener que esperar tu turno». Parpadeé, intentando comprender lo que estaba sucediendo. «Esto es mi departamento», dije despacio, con palabras que apenas tenían sentido. Quería gritar, pero aún no se sentía tan real como para enfurecerme. Seguía tratando de entender la situación. Otro chico, sentado en el sofá con los pies apoyados en mi mesa de centro, tomó un gran trago de su cerveza y me observó de arriba abajo. «Pues mira, no lo era cuando llegamos. Tal vez debiste haber confirmado con Sam antes de volver». Al mencionar el nombre de Sam, todo encajó. Mi corazón se hundió. Sam, mi hermano. Supe al instante que esto era cosa suya. Mis muebles, que antes estaban inmaculados, estaban cubiertos de manchas de cerveza. Los cojines del sofá estaban fuera de lugar, y había envoltorios de snacks vacíos esparcidos por el suelo. La encimera de la cocina, normalmente impecable, estaba abarrotada de botellas, cajas de pizza medio comidas y vasos rojos. Era como si una casa de fraternidad hubiera tomado mi hogar. «¿Dónde está Sam?», exigí, con voz cada vez más firme. El chico en el sofá se encogió de hombros. «No lo sé, amigo. La última vez lo vi. Estaba haciendo lo suyo. Quizás deberías hablar con él». Caminé hacia el interior de la sala, con la rabia acumulándose dentro de mí. A ese punto, ni siquiera me importaba el desorden. Este era mi hogar, y lo estaban tratando como un lugar para fiestas. ¿Cómo podía hacer esto él? «¿Me estás diciendo en serio que mi hermano ha estado alquilando mi departamento sin mi permiso?», pregunté, con la voz temblorosa. Unos destellos de toda la confianza que había depositado en él cuando me fui, me invadieron. Pensé que cuidaría de todo, que lo mantendría limpio, tal vez disfrutaría del espacio si lo necesitaba. Pero esto superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Una de las otras personas en la sala me miró, rodando los ojos. «Relájate, chica. Es solo un lugar.
Sam dijo que no te importaría. Dijo que siempre andas fuera de casa. Además, nosotros le hemos estado pagando. ¿Pagándole? Mi estómago se hundió. Apenas podía mantener la voz estable. ¿Pagándole? Repetí, casi ahogada por las palabras. ¿Le han estado pagando para que se quede aquí sin que yo lo supiera? El chico del sofá se encogió de hombros de nuevo. Dijo que tú nunca volverías, ni te darías cuenta. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi mente se aceleraba, y mis pensamientos apenas podían seguir el torrente de emociones. La traición era aguda e inmediata. Sam, mi propio hermano, había estado alquilando mi lugar, probablemente ganando dinero con ello, y yo no tenía ni idea. Me sentía expuesta, violada. Necesitaba encontrar a Sam, en ese mismo instante. No importaba lo borracho o drogado que estuvieran esos tipos. No iba a quedarme allí mientras destruían mi vida. Giré bruscamente y me dirigí al pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. Saqué mi teléfono e intenté llamar a Sam, pero no contestó. Dejé un mensaje, mi voz baja pero furiosa. «Sam, ven aquí ahora». Volví a la sala, donde el grupo de desconocidos seguía holgazaneando, sin importarle nada. Tenía que hacer algo. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero no quería escalar la situación todavía. Necesitaba confrontarlo, hacerle entender la gravedad de lo sucedido. Después de lo que pareció horas, aunque probablemente fueron solo 20 minutos, Sam finalmente apareció. Entró desaliñadamente por la puerta principal, como si acabara de regresar de algún lugar. Su sonrisa era despreocupada, como si nada hubiera cambiado. Ni siquiera parecía sorprendido de verme en medio de la sala, con los brazos cruzados, mirándolo fijamente. Observó el desorden, luego me miró. «Hola, hermana», dijo, sonriendo. «¿Qué pasa? ¿Regresaste temprano? Ya no pude contenerme». «¿Qué demonios es esto, Sam?», exigí, alzando la voz. «¿Por qué hay extraños en mi departamento? ¿Por qué has estado alquilando mi lugar sin decírmelo? ¿En qué estabas pensando?». Él miró a su alrededor, evaluando la escena con un encogimiento de hombros. «No es gran cosa, en realidad. Tú nunca estás en casa. Pensé que no te importaría. Es solo un lugar donde la gente puede quedarse». «¿Gente que puede quedarse?», repetí, incrédula, mientras la incredulidad me inundaba. «Este es mi departamento, Sam. M.I. Hogar. No puedes hacer lo que te dé la gana con él. Y no me digas que has estado recibiendo dinero de ellos». Él se rió, apoyándose en el marco de la puerta. «Te he estado ayudando, ¿no? Seguro que puedes permitir que algunas personas se queden gratis». La actitud tan despreocupada hizo que mi sangre hirviera. Sentí como si el suelo se desmoronara a mis pies. Ahí estaba él, justo frente a mí, sonriendo como si lo que hubiera hecho no fuera la mayor traición de mi vida. Fue entonces cuando supe que no dejaría pasar esto, no esta vez. Me quedé allí, mirándolo fijamente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi mente era un torbellino de frustración e incredulidad. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía aprovecharse de la confianza que había depositado en él? Abrí la boca para decir algo, pero por un momento no salió nada. Solo seguí mirándolo, esperando que me tomara en serio. Sam, aún apoyado en el marco de la puerta, tuvo la osadía de sonreír. Claramente, no creía haber hecho algo malo. «Vamos, no es que destruí el lugar. La gente era buena onda. Deberías estar agradecida». No lo podía creer. ¿Agradecida? ¿En serio? Sentí como la rabia comenzaba a hervir en mi interior, y luchaba por mantenerla bajo control. «Has arruinado mi lugar, Sam. No agradezco nada de esto. No puedo ni mirar mi sala sin ver lo que has hecho. Has estado alquilando mi departamento a mis espaldas. Has estado ganando dinero mientras yo estaba fuera, y ni siquiera pensaste en decírmelo». Sam volvió a encogerse de hombros. «Te dije, es solo un lugar para pasar. Tú ni siquiera vives aquí. Siempre estás trabajando o de viaje. Y pensé, ¿por qué no ganar un poco de dinero?
La gente necesita un sitio donde quedarse. Sus palabras fueron como un bofetón. Había trabajado tanto durante años para tener ese departamento, para tener algo que fuera mío, algo de lo que pudiera estar orgullosa. Y ahí estaba él, actuando como si se tratara simplemente de un mueble que podía usar para lo que quisiera. No pude evitar reaccionar. ¿Crees que es solo un lugar?, pregunté, mi voz peligrosamente baja. No tienes idea de lo duro que trabajé por esto. Esto no es solo una habitación extra en un dormitorio universitario, Sam. Es mi vida, mi hogar. ¿Quién te dio permiso para hacer eso? Sam parecía impasible, como si se le acusara de algo trivial. Relájate, ¿vale? Estás exagerando. Solo estaba echándote una mano. Me pagaron el alquiler, y tú ni siquiera tuviste que hacer nada. Tú ni siquiera estás aquí. ¿Dónde está el problema? Sentía mi presión arterial subir. El problema es que has tomado algo que no te pertenece, Sam. Has tratado mi hogar como si no importara nada. Aquí es donde vivo, o vivía, hasta que lo convertiste en una casa de fraternidad. Su expresión se enturbioló por un segundo, pero rápidamente lo ocultó con un encogimiento de hombros. Mira, no pensé que te importaría. Además, es que no lo usabas. Ni siquiera pensé que te darías cuenta. Apreté los puños, con las uñas clavándose en mis palmas. Ese es justamente el problema, Sam. No pensaste, solo hiciste lo que te dio la gana. Y mira este desastre. Señalé el caos en mi sala. Botellas medio vacías, envoltorios de comida esparcidos, gente extraña medio vestida aún holgazaneando, ajena a que habían excedido su estancia. No pensé que te importaría, pero este es mi hogar, Sam. No tienes ningún respeto por mí ni por lo que con tanto esfuerzo logré. Él se encogió de hombros de nuevo, esta vez de forma más defensiva. No te estoy pidiendo que me pagues nada. Solo era un sitio para pasar. No entiendo por qué haces tanto drama. Pasaron unos minutos incómodos en silencio mientras intentaba calmarme, pero nada se asentaba. Sam no lo entendía. No me escuchaba. Yo estaba furiosa y sabía que si no hacía algo pronto, perdería el control. Quiero que te vayas, dije, con voz firme pero controlada. Quiero que todos se vayan ahora. Sam frunció el ceño, pero no discutió. No iba a pelear frente a sus amigos. Está bien, murmuró, apartándose del marco de la puerta. Me encargo de ello. Pero estás exagerando. No es para tanto. Mientras él pasaba a la puerta, sentí cómo se apretaba mi pecho. Esto no era solo por el desorden, ni siquiera era solo por el dinero. Era el hecho de que él creía que podía pasar por encima de mí, sin consecuencias, que podía hacer lo que quisiera con algo tan personal. Había pasado tantos años encargándome de todo, trabajando duro, siendo responsable, y Sam nunca parecía importarle. Lo vi abrir la puerta para avisar a los demás fiesteros que era hora de marcharse. Se levantaron a regañadientes, agarrando sus cosas y echándolas al hombro. Algunos me lanzaron miradas fulminantes al salir, claramente descontentos de ser expulsados de un lugar en el que ya se habían acostumbrado a estar. Pero a mí no me importaba. Estaba demasiado enojada para preocuparme. Una vez que el último se fue, cerré la puerta de un portazo y la aseguré con llave. Me quedé allí un momento, con el corazón todavía acelerado, tratando de comprender lo que acababa de suceder. La traición, la falta de respeto. Sam había convertido mi hogar en un circo, y yo ahora tenía que recoger los pedazos. Volví a llamar a Sam, pero esta vez él contestó. ¿Qué? Escuché, de manera seca. ¿Dónde estás? Exigí. No he terminado con esto. Estoy saliendo con unos amigos, respondió con naturalidad, como si no hubiéramos tenido la pelea de nuestras vidas. ¿Qué? ¿Quieres seguir gritándome? No estoy gritando, Sam. He terminado. No puedo confiar en ti. No quiero ser parte de esto. Ya has tomado suficiente de mí. Voy a cambiar las cerraduras. Escuché un largo suspiro al otro lado de la línea. Lo que sea no me importa. Es solo una puerta. No, repliqué. No es solo una puerta. Es mi puerta. Y tú no puedes volver a entrar en mi vida como si nada hubiera pasado. Colgó.
pero el daño ya estaba hecho. La rabia que había estado acumulándose en mi interior se transformó de repente en una determinación silenciosa. Iba a arreglar esto. Iba a retomar el control de mi espacio, aunque eso significara ir más allá de lo que jamás imaginé. Sam no tenía idea de lo que acababa de desencadenar. Pasé las siguientes horas caminando de un lado a otro en mi departamento, tratando de evitar que mi mente se descontrolara. Mis pensamientos volvían una y otra vez a todo lo sucedido. Cómo Sam se había aprovechado de mi confianza. Cómo me había faltado el respeto a mí y a mi hogar. No podía dejar de reproducir cada palabra que había dicho, cada encogimiento de hombros y cada gesto de desprecio. No tenía idea de lo que había hecho. Esto no era simplemente un desastre que limpiar. Era una línea en la arena, un punto de inflexión. Cuanto más lo pensaba, más sabía que no podía permitir que se saliera con la suya. Había terminado de ser la pasiva, la responsable, la que siempre se encargaba de todo. Él había cruzado un límite. Tenía que aprender que las acciones tienen consecuencias, y no iba a dejar que se saliera con la suya sin enfrentar esas consecuencias. Estaba harta de ser la hermana amable y perdonadora que siempre limpiaba sus desastres. Había terminado. Empecé cambiando las cerraduras. Era una pequeña victoria, pero me hizo sentir poderosa. No solo estaba poniendo una barrera física entre Sam y mi hogar, sino que estaba haciendo una declaración. Estaba recuperando el control. Sabía que se enfurecería al enterarse, pero no me importaba. Tenía que entender que ya no lo iba a permitir. Al terminar de asegurar la última puerta, escuché el inconfundible sonido de la voz de Sam en el pasillo. Mi corazón dio un vuelco. Él estaba ahí. Agarré mi teléfono y abrí rápidamente mi aplicación de redes sociales. Sabía que tenía que hacer algo más. Algo que asegurara que él no pudiera simplemente restarle importancia y pretender que nada había pasado. Necesitaba exponerlo por lo que realmente era. Una persona manipuladora y egocéntrica que creía que podía hacer lo que quisiera con mi vida, mis cosas y mi espacio. Encontré las fotos que había tomado antes del desastre: latas vacías de cerveza, envoltorios descartados, muebles volteados, y empecé a compilarlas en una publicación. Agregué subtítulos, detallando exactamente lo que había pasado. Cómo Sam había estado alquilando mi departamento a mis espaldas. Cómo había invitado a desconocidos a mi hogar sin mi permiso. Y cómo se había lucrado con ello. No me contuve. Lo dejé todo expuesto, crudo y sin filtros. Esta era la venganza que había planeado, y no la endulcé para nadie. Mis dedos se detuvieron un momento sobre el botón de publicar. Pensé en cómo reaccionaría Sam, en cómo reaccionaría mi familia. Pero luego me di cuenta de algo. No me importaba. Esto no se trataba de ellos. Se trataba de mí. Se trataba de defenderme, de asegurarme de que Sam nunca volviera a tratarme de esa manera. Pulsé publicar. Las notificaciones llegaron casi de inmediato. Comentarios, me gusta y mensajes comenzaron a inundar mi teléfono. La publicación se difundió rápidamente, propagándose por mi red como pólvora. La gente estaba impactada. Algunos estaban enojados, otros confundidos, pero casi todos se sorprendían. Los amigos de Sam, las personas que él creía que estaban de su lado, empezaron a comentar, uno por uno. «No puedo creer lo que hizo Sam», escribió uno de sus viejos amigos del instituto. «Amigo, la cagaste», comentó otro. Y luego aparecieron personas de las que ni siquiera sabía que se relacionaban con él. Uno comentó, «¿Cómo le puedes hacer esto a tu hermana?». Sentí una pequeña chispa de satisfacción. Estaba funcionando. Pero el verdadero golpe llegó cuando mis padres comentaron. El comentario de mi mamá fue el primero, y me golpeó como un camión. «No puedo creer esto. Los crié mejor que así, Sam», decía. Podía sentir la decepción en su voz. Sus palabras eran como una bofetada emocional. El comentario de papá fue el siguiente. «Sam, tienes que arreglar esto. Así no te criamos». Por primera vez, los vi de mi lado. No solo estaban preocupados por Sam, estaban preocupados por mí.
por lo que él me había hecho. Finalmente, lo entendían. Y justo cuando empezaron a calmarse los comentarios, Sam me llamó. No dudé, contesté. ¿Qué demonios, Ana? Su voz sonaba enojada, casi frenética. ¿Por qué carajo hiciste eso? Me apoyé contra la pared, sintiendo una extraña calma invadirme. Lo hice porque necesitas entender las consecuencias de tus actos, Sam. Creíste que podías aprovecharte de mí, que no me daría cuenta, que no me importaría. Pues adivina qué, me importa. Y ahora a todos los demás también. Estás arruinándolo todo, replicó él. ¿De verdad crees que esto lo arreglará? Me has avergonzado. Me has humillado. Bien, dije, con voz firme. Quizás ahora empieces a pensar antes de actuar. Quizás te des cuenta de que la gente tiene límites, Sam, y tú has cruzado el mío. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Pude oír su respiración. Casi sentía el peso de la realización asentarse. Finalmente, habló de nuevo. Pero esta vez su voz era más baja, casi derrotada. Realmente lo has cagado, ¿no? No supe cómo responderle. Parte de mí quería sentir lástima, pero la verdad era que ya no podía, no después de todo lo que había hecho. Tú te lo buscaste, dije con voz firme. Esto lo provocaste tú, no yo. Si no puedes lidiar con las consecuencias, es problema tuyo. No quise que llegara tan lejos, murmuró Sam, con evidente frustración. Solo, no pensé, no me imaginé que se descontrolaría así. Exacto, Sam, repliqué. No pensaste, nunca lo haces, y por eso estás en este lío. Hubo otro largo silencio antes de que volviera a hablar. Su voz se tornó suave. Lo siento, Ana. Cerré los ojos, dejando que el peso de esas palabras se hundiera en mí. No estaba segura de que las dijera de verdad, pero eso ya no importaba. Esto no se trataba de perdonar. Se trataba de hacerle entender que ya no lo iba a permitir. Lo creeré cuando lo demuestres, dije antes de colgar. Mientras miraba mi teléfono, sentí una mezcla extraña de emociones. Alivio, satisfacción e incluso un poco de tristeza. Sam había cruzado una línea y me aseguré de que todos lo supieran. Había terminado. Pero la verdadera victoria no estaba en exponerlo al mundo. La verdadera victoria era que había recuperado el control de mi vida y no iba a permitir que nadie, especialmente Sam, me lo quitara. El efecto de mi publicación no tardó en hacerse notar. Las notificaciones en mi teléfono eran constantes y los comentarios seguían llegando. Lo que más me sorprendió fue cuántas personas se pusieron de mi lado. Amigos de la universidad, compañeros de trabajo, incluso parientes lejanos todos, parecían entender que Sam había cruzado una línea. Algunos mostraban más simpatía por mí de la que esperaba, mientras otros estaban tan furiosos como yo. Pero no fue solo la tormenta en las redes sociales la que hizo que sintiera que el mundo había cambiado. Fue la reacción de mi familia. Mis padres estaban furiosos y estaban completamente de mi lado. Nunca los había visto tan decepcionados con Sam, ni siquiera cuando lo atraparon saliéndose a escondidas en el instituto o faltando a clases en la universidad. Esta vez era diferente. Esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Era mamá. Ana, tenemos que hablar, dijo, con la voz algo temblorosa. No sé en qué estaba pensando Sam, pero esto es mucho peor de lo que imaginábamos. Lo siento tanto. Pude oír el pesar en su tono y me dolió el corazón. Mamá, no necesito una disculpa. Esto es culpa de Sam, no mía. Ella suspiró profundamente. Lo sé, querida, pero he estado llamándolo toda la noche y no contesta. Se está escondiendo en casa de un amigo y ya no sé qué decirle. Ha destrozado todo. No te mereces esto. El peso de sus palabras era imposible de ignorar, pero me mantuve firme. Él hizo esto, no yo. No le debo ninguna explicación. Durante años he estado limpiando sus desastres. Ya he terminado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea,
y pude sentir que mamá estaba dividida entre querer arreglar las cosas y comprender que lo sucedido no se podía solucionar. «Te entiendo, hija», dijo suavemente. «Pero por favor no le cierres la puerta de una vez por todas. Está pasando por un mal momento. No sé qué hacer con él». Respiré profundamente, tratando de controlar mis emociones. «Mamá, no le estoy cerrando la puerta. Pero necesito tiempo. Él tiene que entender que sus acciones tienen consecuencias. Tiene que aprender que no se puede tratar a las personas como si fueran desechables. Tendrá que solucionarlo por sí mismo». Hubo una breve pausa antes de que ella respondiera, con la voz cargada de emoción. «Solo espero que lo entienda antes de que sea demasiado tarde». Colgué el teléfono sintiéndome más dividida de lo que lo había estado en mucho tiempo. Siempre había tratado de proteger a Sam, de estar allí para él, incluso cuando no lo merecía. Pero ahora, por primera vez, me di cuenta de que no podía seguir haciéndolo. No podía seguir permitiendo que me lastimara solo porque éramos familia. Con el paso de los días, Sam no se acercó para disculparse. No trató de explicarse ni de pedir perdón. Simplemente desapareció. Al principio estaba enojada. Quería que se enfrentara a mí, que me mirara a los ojos y reconociera lo que había hecho. Pero ese momento nunca llegó. En cambio, vi publicaciones en redes sociales de él, de nuevo de fiesta con ese mismo grupo, como si nada hubiera cambiado. Me encontré en una encrucijada. Parte de mí quería ser la persona mayor, perdonarlo y seguir adelante. Pero la otra parte, la que había sido herida y traicionada, sabía que el perdón no podía llegar hasta que él comprendiera realmente el peso de sus acciones. Entonces comprendí que no solo me defendía a mí misma exponiéndolo, estaba marcando un precedente en mi propia vida. No podía seguir permitiendo que me pisotearan. No podía ignorar mis propias necesidades solo por querer ser pacificadora. Pasé las semanas siguientes concentrándome en mí. Trabajé. Limpié los últimos vestigios del desastre que Sam había dejado y volví a hacer mío mi departamento. Me deshice de cualquier cosa que me recordara el caos, de cualquier señal de la negligencia de Sam. Poco a poco mi hogar volvió a sentirse como un santuario, algo verdaderamente mío, no un lugar tomado por los errores de otro. Entonces, de repente, Sam llamó. Era tarde, y yo acababa de terminar de guardar algunos platos cuando sonó el teléfono. Dudé, pero contesté. ¿Ana? Su voz sonaba más suave de lo que había escuchado en mucho tiempo. No respondí al principio. No sabía qué decir. La rabia se había desvanecido, pero aún procesaba todo lo ocurrido. Sí, dije finalmente. Soy yo. Hubo un silencio incómodo antes de que hablara de nuevo. No sé qué decir. Lo siento, Ana. La regué. No sé por qué lo hice y no sé cómo arreglarlo. He sido una idiota. Pero ya lo entiendo. La cagué. Te lastimé y no puedo deshacerlo. Sus palabras eran pausadas, medidas. Por un momento no supe si creerle. Pero algo en su voz me hizo detenerme. Tal vez por fin lo había comprendido. Tal vez había comprendido que no se trataba solo de una casa o un departamento, se trataba de mi vida. Era el espacio que había forjado tras años de trabajo duro, un espacio que él había dado por sentado. Necesitaba que me escuchases, Sam, dije en voz baja. Necesitaba que entendieras que ya no puedo dejarte pasar por encima de mí. Llevas años haciendo esto, usándome a mí y a todos en la familia como si fuéramos simples comodines. Pero yo he terminado de ser esa persona. Lo sé, susurró él. Lo sé, lo siento. No sé cómo compensártelo, pero lo intentaré. Asentí, aunque él no pudiera verme. Te queda mucho por recorrer, Sam, pero es un comienzo. La conversación terminó en una nota tentativa. Sam aún no había cambiado por completo, pero quizás, solo quizás, estaba empezando a comprender. Y eso ya era algo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una especie de paz. No porque todo fuera perfecto ni de lejos, sino porque había recuperado el control de mi vida.
Había marcado límites y los había hecho respetar, y eso era más que suficiente.